Buenas, buenas mis amigos de YouTube. Hoy vengo por esta moto es una GN 125 y tiene un problema que se consume por ahí 7.000 pesos, que es más o menos como 3 litros de gasolina en menos de 15 kilómetros. Miren, está tragando mucha gasolina, entonces vamos a tumbar el carburador a ver qué tiene. Así que empezamos. Vamos a empezar a tumbarlo. Vamos a tumbar este tornillo que está aquí, este tornillo, el tornillo, sacamos la manguera, sacamos la guaya del acelerador y lo sacamos. Lo bajamos acá, lo bajamos acá. Vamos aquí, sacamos esta tuerquita, subimos esto, sacamos la guaya, sacamos la guaya, la manguera, sacamos la gasolina, cerramos la gasolina, sacamos acá, sacamos la bujía, ahora vamos a sacar el carburador. Yo siempre lo cuesto y lo saco así, jalo para acá y lo saco de esta manera. Ya lo sacamos, ya lo tenemos. Vamos a desarmarlo. Como pueden ver, miren cómo está la bujía, totalmente negra, negra, negra de tanta gasolina. A ver si se puede enfocar bien aquí. Como pueden ver, negrita, 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 mucha gasolina. Entonces, te voy a explicar. Aquí, estas motos se les daña este coso que ustedes ven allá adentro, ese cosito que se ve allá adentro, dorado, que está la aguja y está eso es lo que se daña. Eso se jetea y empieza a pasar más combustible. Hay muchas personas que dicen que no, que el chicler, sí, el chicler afecta, pero el chicler afecta. Uno cambia el chifle y funciona cuando, ¿qué? Cuando eso se está jeteando, uno le pone un chicler más pequeño para que no pase, pero cuando ya llega al extremo de que ya está muy jeteado, ya no hay chicler ni pelo de cable que haga la diferencia. Voy a desarmarlo y le voy a mostrar. Mucha gente se preguntará, bueno, aquí la desarmamos ya el carburador, sacamos y le vamos a cambiar esta cosita que está aquí dorada, que esto es lo que siempre falla, esto es lo que siempre se jetea. Normalmente esta moto tiene un chicler 110, no sé si lo pueden apreciar ahí, 110. Entonces, bueno, entonces volvimos, aquí tenemos esto, como pueden ver aquí. Entonces, sacamos el boquerel, que es lo que falla, lo sacamos. Esto es toda la falla de nuestros problemas. Entonces, les explicaba porque esto es un 110 y porque otras motos como una KT 125 usa un 98. Porque estos puntitos que ustedes ven acá, estos puntitos chiquitos, son los que hacen que pase el aire para que succione por aquí. Entra el aire por aquí forzado, que pasa por acá, pasa por estos huecos, pasa por aquí. Y estos huecos son lo que hacen que el consumo de gasolina, por decirte, por lo que yo he aprendido y lo que he visto, ¿no? Esos huequitos son como la cantidad de aire que pasa para que esto succione gasolina, ¿no?
Entonces supongamos si tienes, ¿cuánto? Tiene 4 huequitos, tiene 4, tiene 6 huequitos. O sea, esto consumirá por ahí del chicler, por ahí un 60% de lo que consume el chicler, un 60-70. Si entras más huequitos tenga, más base de gasolina tiene. Esto tiene una medida. Por lo menos en las pulsas, que el carburador es casi igual, tiene un chicler 115 y tiene más huequitos. O sea, más aire, más succión de gasolina. Entonces, hay veces que uno para prepararlas o algo así he visto que le abren más huequitos a esto o le ponen esto de una pulsa y queda más consumidor de gasolina, pero anda más rico. Esto también tiene, la de la pulsa se le pueden abrir hasta 15 rotitos, sin 15 rotos de eso, y por lo que he escuchado, nunca lo hice una vez en una mía y consumía más gasolina, quemaba más gasolina a una GN que yo tenía. Entonces, este que está aquí es nuestra falla, este coso. Como pueden ver ahí se ve un huecotote. Vamos a buscar una aguja o vamos a sacar esta aguja de la cortina y vamos a poner esto original de Suzuki. Aquí tenemos el chiclet de mínima, tenemos la aguja y tenemos la pulverizadora, que es esta. Bueno, aquí tenemos la aguja la pulverizadora nueva y tenemos la aguja nueva. Vamos a ver cómo queda la aguja metida en este coso. Miren, aquí pueden ver, pasa que la cámara no nos ayuda mucho. Miren todo, le queda un hueco aquí, toda la tolerancia que tiene, y eso que esta aguja es nueva. Ahora vamos a ponerle el nuevo con la aguja nueva y veamos cómo queda. No se nota mucho la diferencia, pero por lo menos aquí se nota que se mueve menos que el otro. Aquí la ponemos acá y como pueden ver este tiene como un hueco aquí más grande, ¿ven? O sea, esto de tanto subir, porque esto hace así, de tanto subir baja, él se desgasta. En las cosas de esta genérica, esto viene tan cerradito, pero tan cerradito, que tú metes la aguja y queda al raja. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ponerla en la última cosita, hasta a veces hay que ponerle un suplemento para que suba más, porque queda tan económica que acelerando las apaga. Entonces, vamos a ponerle esto a esto y volvemos enseguida para que vean que se le quita el consumo. Bueno, ya estamos aquí. Ponemos esto, esta cosa hacia arriba. Esta es original. Primera vez que monto una original, siempre la mayoría de la gente monta genérico. Los genéricos son un poquito más fastidiosos, este debería ser más preciso. Lo pongo en la posición con el destornillador, le doy un golpecito y ya aquí queda para enroscar. Y aquí queda para enroscar nada más. Lo pongo aquí. Ojo, no hay que golpearlo con esto. Simplemente puse esto aquí para que guiara el coso para que entrara, ¿no? No con un destornillador, no, porque lo marcan. Se aprieta, ya lo apretamos.
Esto es una aguja genérica que traen los kits genéricos que vienen en estas bolsitas. Esto es un kit genérico de GN, genérico. Esta es la aguja genérica y esta es la aguja original. Miren la diferencia de las agujas. ¿Vieron la diferencia? Entonces con esta vez se está molestando y yo le pongo esta cuando es genérico. Otra cosa, si supongamos que no tengan dinero para comprar un kit o cambiarle porque eso está molestando, ustedes hacen una cosa muy sencilla. Esto es como un mientras tanto. Ustedes agarran un cable, le sacan pelo, sacan los pelos, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo calculo el hueco del chicler y le pongo aproximadamente un 30% de pelo. O sea, un 30% aquí para mí sería aquí más de un 30. Para mí sería esto, del chicler. Como pueden ver aquí, vean, aquí, este es el segundo método, le meto estos pelos aquí, se trancan. Entonces aquí, agarramos esto, lo cortamos, ponemos acá. Este es el segundo método, ojo, este es el segundo método para cuando no hay dinero. Lo amarramos de aquí, o lo podemos amarrar de abajo, o de aquí mismo. Lo amarramos bien amarradito. Buscamos la manera de que esto no se nos vaya a salir. Lo podemos amarrar con el mismo chicler, pero tenemos que buscar la manera que no se salgan los pelitos, ¿no? Y con esto podemos resolver por un tiempo, unos meses, mientras conseguimos para reparar el carburador. Limpiamos ya aquí adentro. Montamos esto. La camisa. Ahí tiene, mira, ahí está. Como no les gusta el cotorreo de eso. ¿Y cómo es el cotorreo? La propia cotorreo que ahorra. No quiero que te haga las llaves, trabajar la... Ya prendimos. Como pueden ver, bota humo. De puro humo negro de lo que le queda contaminado el exhausto, el tubo de escape. Todo eso es pura contaminación. Hay que ensayarla.
Ahí se aceleró. Ah, este comando. Se apagó. No me gustó cómo quedó, así que voy a revisar la aguja. No me gustó cómo quedó, así que voy a darle una vuelta para ver cómo se siente y ya volvemos. Vamos, ya vemos que quedó bien, pero quedó con un pequeño detalle. Cuando yo duro rato acelerándola y me paro, se apaga. ¿Por qué pasa eso? Vamos a sacarle la bujía para ver cómo está quemando. Ya va. Está pasando todavía un poquito de gasolina, así que bueno, vamos a darle la aguja, vamos a ponerla en mínimo. Bueno, sacamos aquí otra vez de nuevo nuestra aguja y la ponemos en el más mínimo. Agarramos un pedazo de metal, pegamos el clic, lo empujamos, sacamos, ponemos en el último, cerramos. Sacamos la bujía de nuevo, a ver cómo está quemando. De ahí no se me apagó en mínima. Ahí como pueden ver la bujía ya aclaró y esto que no la limpié. Ya mire cómo está aquí el... Mira, ella tiene que ponerse marroncita, pero por el rato que la manejé poco. Y ahí se aclaró lo negro. Y ya ahí quedó perfecto. Así que bueno, mi amigo, hasta la próxima. Y bueno. Hasta la próxima.